Muy someramente les voy a hacer un esquema para intentar entender la modernidad en la que vivimos. Podríamos decir que desde el punto de vista europeo, la razón ilustrada le otorgaba al sujeto un conjunto de herramientas con las que pensar su mundo de manera autónoma, algo muy diferente a como sucedía anteriormente, donde el orden simbólico respondía más bien a un orden divino. Con el valor puesto en la razón aparece el pensamiento científico, que en su deseo de objetivar la realidad intenta construir un saber sobre el mundo que se organiza por esferas, entre las que aparece la estética. El objetivo principal de la estética estaba en la apreciación de lo bello al margen de cualquier otra función que pudiera tener el arte. Así, con el nacimiento de la estética como saber específico, surge la idea de la autonomía del arte, que impulsa la idea del arte por el arte. Esta idea implicaba que el arte no tenía por qué tener otra finalidad que no fuera la de su propia belleza. Así, con la aparición de las esferas del saber, nacen las estructuras como formas de organización, y entre ellas se encuentra la institución arte, con sus diversas ramas que abarcan desde las academias, los museos, los salones o la crítica, al tiempo que también nace una esfera pública todavía muy incipiente, pero que ya apunta a su futuro desarrollo. Toda esta lógica contextual influye en el arte, que desarrolla un lenguaje de precisión, basado en el dibujo y en la relación fiel con la realidad. Por eso, el romanticismo, como crítica interna a la modernidad, se acerca a la naturaleza y reivindica, por un lado, el mundo emocional encubierto por la razón dominante, y en el terreno puramente artístico reclama la naturaleza que escapa a toda representación. Por ello prefiere la mancha de color frente a la realidad cosificada que le presenta el dibujo. Así, la visión romántica verá a la razón como una construcción humana en ruina, como algo que flaquea y se desmorona cuando se contempla desde otro punto de vista. Al igual que sucede con El monje junto al mar de Friedrich, que minimiza el dibujo y sobredimensiona la mancha, William Turner pintará una naturaleza enfurecida que azota y amenaza la pequeñez de las construcciones humanas, haciendo un uso escaso del dibujo al que sustituye por la mancha de color. Para ello dejará a un lado los pinceles y los sustituirá por las espátulas. Con la revolución industrial en marcha, William Turner pinta el ferrocarril diluido entre las masas de color difusa. No hay apenas diferencia entre naturaleza y cultura, de forma que todo acaba subsumido en el interior de una masa amorfa de naturaleza. Por eso se puede decir que la actitud crítica del romanticismo se manifiesta en el especial vínculo que se establece entre el arte y la naturaleza, por encima del vínculo entre el arte y la institución que existía en la Ilustración. Este lenguaje sin dibujo y a favor de las manchas de color se extenderá a lo largo del siglo XIX con los impresionistas, que pintarán utilizando únicamente el color. Ahora vamos a mostrar otra versión crítica a la modernidad que se da con la vanguardia, de un modo un poco más radical y que responde tangencialmente a una cierta sensibilidad romántica. En la vanguardia ya se deja de hablar en términos de naturaleza para empezar a hablar en términos de vida. Este será el primero de los elementos críticos que dirigirá la vanguardia contra la modernidad. Frente a la unidad que se venía dando entre el arte y la institución y que aún persistía, la vanguardia propondrá otra alternativa que será la de la unión entre el arte y la vida. Contextualmente se toma conciencia del enorme proceso de modernización que se está dando en la cultura y que repercute en la vida. Aparecerán enormes estructuras de producción de carácter industrial, junto a sólidas estructuras de pensamiento racional, que estandarizarán a los sujetos, los mecanizarán y aburguesarán. Estas formas de producción de realidad y de subjetividad atrapan a los sujetos y friccionan con los principios de vida y de experiencia liberada que se da en los márgenes de la cultura y en los márgenes de sus patrones preconcebidos. Esta imagen de Max Ernst
recoge la rigidez estructural que el sistema está efectuando sobre los sujetos. El dadaísmo se convierte en una forma de subversión y rebeldía contra las formas de representación tradicional y contra la institución arte. No se corresponderá con una sensibilidad estrictamente romántica, pero utilizará esa energía emocional negativa para ir contra el establishment institucional que se venía estableciendo desde la Ilustración. Una de las maneras en que se manifiesta esta ruptura con los lenguajes representacionales tiene que ver con la presentación directa de la realidad y no con su representación. Así, Marcel Duchamp y Man Ray, por ejemplo, rompen con el lenguaje de la representación mediante el uso de objetos procedentes de la vida, en lugar de hacer que las obras sean construidas siguiendo las directrices tradicionales de la pintura o de la escultura. También, literalmente, la vida entrará en escena a través de ciertos usos del cuerpo, que se empiezan a dar en el Dada y en el futurismo. En este caso concreto, el punto de interés es un muñeco que cuelga del techo, pero en este otro será el propio artista Hugo Vela quien saldrá a escena para recitar una poesía Dada. Esta es la llamada baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, que además de poeta y artista, se hacía disfraces en los que incluía objetos encontrados, siendo ella misma el objeto de atención artístico.